Señora presidenta. Bien, como se ha aclarado por el señor abogado defensor o se ha manifestado que se trata de un gráfico como ayuda a memoria, bajo el principio de la buena fe, esta sala no está aceptando en este momento una ampliación de fundamentación de agravios, porque eso no está previsto en esta instancia de esa manera. Entonces, esta sala entiende que el señor abogado, que está debidamente informado de cuáles son los argumentos y lo que debe debatirse en esta instancia, es lo que está plasmado en las impugnaciones. Y nada más. Así es que se le recomienda que pueda ceñirse a ese parámetro de debate. Y lógicamente, el señor representante del Ministerio Público, si durante el debate, además, tiene siempre la posibilidad de plantear todo lo que estime pertinente la defensa, y si el Ministerio Público considera que está saliéndose de los marcos de debate que están ceñidos objetiva y subjetivamente por los agravios, evidentemente lo hará notar, y el colegiado, por el hecho de admitir un gráfico que puede ser un mapa conceptual, no va a estar obligado a argumentar lo que diga en ese gráfico. Eso es solamente algo opcional que ni siquiera de pronto el colegiado puede utilizarlo. Tampoco queremos restringir la posibilidad de aclarar puntos porque hay abundante información. De eso se trata. Entonces, sobre esa base, la sala declara infundada la oposición del Ministerio Público, dejando expresa constancia del deber de las partes de someterse estrictamente a los agravios. Y esto no afecta en modo alguno las potestades de la sala de poder discriminar al respecto y en su momento pronunciarse o hacer notar a las partes si hubiera cualquier intervención en la que alguno de los sujetos procesales podría estar saliéndose de los marcos de debate limitados por los agravios. ¿Está claro? Muy bien. Adelante, entonces. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público para que pueda efectuar la expresión o fundamentación en el tiempo que se le ha otorgado de los agravios que ha consignado en su impugnación. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor director de debate. El Ministerio Público viene a sustentar las alegaciones respecto al extremo impugnado, como es el plazo de la prolongación de la prisión preventiva dictada contra el señor Helio Abel Concha Caya, en base a los siguientes fundamentos. Como sabemos, el artículo 274 del Código Procesal Penal, concordante con el Acuerdo Plenario 1/2017 y 1/2019 en las partes pertinentes, señalan que debe concurrir circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Pero ¿cuáles son estas circunstancias en el presente caso que concurren, a nuestro entender, con la suficiente entidad para inclusive influir en el plazo que hemos impugnado? Son las siguientes. Conforme el Ministerio Público lo ha consignado en su requerimiento escrito y ha sido desarrollado oralmente en la audiencia de primera instancia, son, primero, la gran cantidad de escritos, pedidos, solicitudes efectuados por el señor Helio Abel Concha Caya, así como los diversos y constantes cambios de defensa que ha efectuado en el transcurso de la presente investigación. Si revisamos las páginas 11 a 16 de nuestro requerimiento, que a su vez ha servido de marco referencial a la resolución recurrida y no ha sido negado por la defensa en cuanto a su presentación, tenemos que el señor Concha Caya ha presentado 60 escritos que a su vez contienen otra gran cantidad de pedidos, solicitudes, como hemos mencionado inicialmente. Esto no tendría nada de extraño, nada de perjudicial, señor, si no es porque esta gran cantidad de pedidos en su mayoría fueron impertinentes, repetitivos, originaron reprogramaciones de diversos actos que estaban ya para realizarse,
Y asimismo se concretaron en estos cambios de defensa intempestivos que efectuó el señor Concha Caya. Todo esto ha merecido, por cierto, que el Ministerio Público tenga que dedicar un tiempo para resolver adecuadamente cada una de estas incidencias, con el consiguiente tiempo adicional, obviamente, en esta investigación compleja. En segundo lugar, tenemos los 4 injustificados ceses de prisión preventiva. Acá también hay que dejar en claro que todo investigado tiene el derecho a presentar los pedidos de cese las veces que considere necesario. Sin embargo, este derecho decae cuando se hace abuso del mismo, como ha ocurrido en el presente caso. Así tenemos, brevemente, el primer pedido de cese fue declarado infundado el 6 de junio del año 2019. El investigado no impugnó, estuvo conforme con esta decisión. Presenta un segundo pedido que fue resuelto el 31 de julio del año 2019, que también fue declarado infundado, y en esta oportunidad presentó 4 escritos, acumulando un total de 157 supuestos nuevos elementos de convicción. Sin embargo, como recordaremos en esa oportunidad, nosotros dejamos constancia de que la mayoría de estos elementos ya habían sido presentados anteriormente. Así, por ejemplo, 17 correspondían a los evaluados en el inicial pedido de prisión preventiva que efectuó el Ministerio Público en enero del año 2019. 10 correspondían a el cese de junio del año 2019. Bien. Tercer cese de prisión preventiva, resuelto el 13 de enero del presente año por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que lo declaró infundado. Al ser objeto de apelación, esta sala también lo declaró infundada la apelación y confirmó la resolución recurrida el 3 de febrero del presente año. ¿Qué es lo relevante de este cese? De que el señor Concha Caya presentó como supuestos nuevos elementos nuevos de convicción simplemente en 2 declaraciones de la señora Mirta González Yep, que inclusive ya habían sido valorados y presentados anteriormente. Cuarto pedido de cese, resuelto el 8 de mayo del presente año y declarado infundado también. El señor Concha Caya apela, y al instalarse la audiencia de apelación se desiste de su pedido de impugnación. Pero en esta audiencia, en esta incidencia, debemos resaltar 2 cosas que nos llaman mucho la atención. La primera, de que nos indicó, al desistirse de su apelación, de que había sufrido de COVID. Es decir, se había enfermado de COVID hace un mes aproximadamente, dijo. Y si sacamos la cuenta, hace un mes era aproximadamente el 11 de mayo del presente año. Sin embargo, no dijo que tenía esa enfermedad cuando se realizó la audiencia de primera instancia el 28 de mayo del presente año. En esta oportunidad simplemente señaló de que temía contagiarse de TBC porque tenía esta comorbilidad. Y entonces lo que nos lleva a suponer de que mintió deliberadamente con la finalidad de obtener su libertad. Otro aspecto que merece resaltar en este último cese también es de que el señor Concha Caya señaló que presentaba tuberculosis. Dijo que había sufrido esta enfermedad hace años. Sin embargo, de la revisión de su ficha médica de ingreso al establecimiento penitenciario, aparece que él declaró expresamente no tener esa enfermedad el 3 de enero del año 2019 cuando ingresó al penal. En esta declaración le preguntaron si tenía específicamente tuberculosis, entre otras enfermedades y afecciones, y él dijo que no, que solamente consumía alcohol. Entonces, todo esto, señor, nos lleva a señalar de que el señor Concha Caya ha hecho un abuso del derecho que no es tolerado por el ordenamiento jurídico. Y no es tolerado también porque este mismo colegiado ya tiene un precedente, concretamente la resolución de fecha 12 de julio del año 2019, recaída en el expediente 14-2019-9,
el caso del señor Tomás Gálvez, en el que se señaló que como parámetro jurídico general de actuación no se puede ni debe admitirse nuevas incidencias que se sustenten en los mismos hechos que fueron materia de una resolución anterior o que tuvieron la misma finalidad. Y eso es precisamente lo que ha querido premeditar el señor Concha Caya a fin de dificultar la investigación, puesto que, como tercer punto, su actitud de obstaculización. Esto cobra sentido y relevancia también lo señalado por el juez en el numeral 8.6 de la resolución recurrida, donde señala de que el señor Concha Caya, aprovechando sus conocimientos como fiscal superior titular, conoce los parámetros y mecanismos para ofrecer los elementos de convicción y la realización de diligencias, pero los ha usado para dilatar, para entorpecer la presente investigación. Pero sobre todo, señores, tenemos un hecho que nosotros consideramos grave, que ha ocurrido con posterioridad al dictado de la prisión preventiva en enero del año 2019, y está concretado porque a fines del año 2019, la defensa del señor Concha Caya, el señor Juan Díaz Valdivia, concurrió al establecimiento penitenciario de Pixi en Chiclayo con la finalidad de visitar al testigo David Cornejo Chinguel y le solicitó de que firmara unas declaraciones juradas en las cuales se retractaba de sus versiones anteriores, es decir, pretendió manipular, pretendió entorpecer la investigación. Este testigo no lo hizo por asesoría de su abogado, quien le indicó que no lo haga, y en la segunda oportunidad que regresó este abogado, por encargo del señor Concha Caya, le devolvió esas declaraciones juradas. Este hecho, señores, se haya acreditado con la razón expedida por la fiscal adjunta provincial Marlene Tarazona Trujillo, de fecha 20 de enero del presente año, asimismo con el acta de recolección de información del 5 de febrero del presente año realizado en el estudio del abogado defensor del señor Cornejo Chinguel en Chiclayo, también el documento denominado Preguntas para David Cornejo Chinguel, pero sobre todo con la ampliación de la declaración del señor David Cornejo Chinguel, realizada el 17 de febrero del presente año, en la cual ha narrado detalladamente estos hechos que estamos mencionando. Cabe señalar, señor, que estas actuaciones han sido llevadas a cabo en una carpeta reservada en virtud al secreto decretado al amparo del artículo 324, numeral 2 del Código Procesal Penal, motivo por el cual no se corrió traslado a la defensa del señor Concha Caya. También en el punto de la obstaculización debemos recordar... Señor fiscal, un tema de orden para poder conceder el mismo tiempo con equidad a las partes. Ha hecho usted uso de sus primeros 10 minutos. ¿Aproximadamente cuántos minutos le falta para que usted concluya? Unos 10 minutos, señor, o si no, usted para poder recortar, si no... le damos 5 minutos adicionales sin perjuicio de que pueda en la réplica y en la dúplica ampliarse los argumentos que puedan, pero trate de sintetizar, ¿correcto? Y esto es correcto para ambas partes. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor director. Existen también otros actos de obstaculización que han ocurrido, tal es el caso de la señora Mirta González Yeb y también el señor Humberto Moras Morán, que han brindado declaraciones contradiciendo lo que señaló el señor Concha Caya. Y a lo que vamos, también han existido, señor, otros factores que han tornado dificultosa esta investigación, que si bien puede decirse, obviamente, que no son de responsabilidad del señor investigado, pero tampoco lo son del Ministerio Público, pero lo cierto es que inciden en la investigación, como son que, por ejemplo, en el mes de junio del año 2019, se creó la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y esta investigación fue reasignada en la entrega de toda la carpeta, los anexos correspondientes, etcétera. Y también
La pandemia, los efectos de la pandemia, de esta pandemia en la labor investigativa que, aun cuando se levante paulatinamente a través de las diversas fases, definitivamente va a existir restricciones tanto en el sector público como privado para recabar diversa información que se encuentra pendiente. ¿Y cuál es esa información que se encuentra pendiente? Si me permite citarla brevemente, son las consignadas en la providencia número 149 de fecha 28 de febrero del presente año. En esta providencia, algunas se llegaron a realizar en el mes de marzo, otras no se pudieron, y de repente las más importantes podemos señalar. La persona de Jason Murgas Segura declaró en el sentido de que el teléfono celular que se había incautado no le pertenecía a él, sino que pertenecía a Natalie Valderrama, motivo por el cual vamos a tener que citar a esta persona para que nos autorice a el levantamiento de la información y posterior análisis de este equipo. También no se ha llevado a cabo la visualización de los videos que fueron incautados en los celulares, porque el perito que concurrió el 10 de marzo señaló que no tenía las herramientas y dispositivos específicos para esta pericia, porque vamos a tener que buscar a otro perito oficial. También se encuentra pendiente de analizarse la visualización y transcripción de audios entregados por la persona de Cornejo Morales. Si bien ya los ha recogido, señor perito, pero está pendiente el informe que va a empezar el análisis una vez que se levante la cuarentena. También se había citado a 2 personas para que concurran el día 20 de marzo. No han podido hacerlo, obviamente, por la cuarentena que empezó el 16, es decir, antes. También, con posterioridad a la emisión de este proveído, hemos tomado conocimiento que una de las personas que estaba siendo citada para declarar en el mes de marzo fue detenida en Chiclayo, y por presuntos actos que tuvieron que ver con la desaparición de ciertos elementos de convicción en Chiclayo. Así que vamos a tener que ver la manera en cómo se toma esta declaración en Chiclayo, esta persona que está detenida. También se encuentra pendiente el diligenciamiento de un oficio al establecimiento de Pixi, y finalmente tampoco se ha recibido la información de Vitel y Entel en un cuaderno de levantamiento de comunicaciones. ¿Por qué es importante este plazo, para la ampliación de este plazo, señores, para nosotros? Hemos visto que el señor Concha Caya ha tornado una actividad de obstrucción, una actividad obstruccionista, con abuso del derecho en sus diversos escritos, pedidos, cambios de abogados, y sumado a esto tenemos que se encuentran pendientes las diligencias que hemos mencionado, y también la proyección que nosotros hacemos como defensores de la legalidad y obviamente en aras de la eficacia de la investigación, proyectándonos a la etapa intermedia y la realización del juicio oral. En este punto, señor, nosotros respetamos la decisión que el colegiado ha tomado en septiembre del año pasado en el caso Jimmy García. Sin embargo, consideramos que sí es factible ampliar este plazo, como lo está pidiendo el Ministerio, ello en virtud de lo señalado en el artículo 274, numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado por la ley 30.076, que señala que es para efectos no solamente de la investigación, sino también del proceso. El mismo Acuerdo Plenario 1/2017, en su fundamento 18, señala que también, al citar estas dificultades, habla de enjuiciamiento, es decir, juicio oral. Y finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en su numeral 9.3, también nos habla de el acto del juicio oral, la libertad de los detenidos por prisión preventiva, pero relacionado al acto del juicio oral. Esto nos causa agravio, señor, como vuelvo a repetir, porque restringe la actividad persecutora del Ministerio Público, que obviamente tiene que ser eficaz, conforme inclusive lo ha establecido el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, en la 7624/2005, en la que ha señalado de que si bien existe la presunción de inocencia, también es el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, que es lo que queremos. Finalmente, señor, cabe señalar que este caso es totalmente diferente y distinto. Le damos un minuto para que concluya. Señor.
Sí, este caso es diferente al caso del señor Gutiérrez Pebe y al caso del señor Jimmy García, por cuanto en estos casos no se presentó una actitud de obstaculización, una actitud de abuso del derecho como estamos señalando en esta oportunidad. Por esas razones, nosotros solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación del Ministerio Público y se revoque la resolución recurrida en el extremo que fijó 6 meses la prolongación de la prisión preventiva, y reformándola se establezca en 18 meses. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor fiscal. El señor abogado defensor tiene el uso de la palabra. Por equidad puede hacer uso del mismo tiempo como límite. Igual le voy a comunicar faltando 3 minutos, ¿correcto? Ha hecho uso de la palabra por 17 minutos el señor fiscal. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor director. Es correcto lo que dice el señor fiscal, que el Estado tiene también el derecho a investigar y en un plazo razonable, siempre y cuando haya sido diligente. Por eso es que quiero empezar con el argumento del señor fiscal cuando dice la pandemia hay que tenerla en cuenta porque faltan actos de investigación que realizar. Y como la pandemia no sirve por sí sola, hay que llevarla al caso en concreto. ¿Qué actos de investigación el señor fiscal dice faltan realizar para ver si es que es a raíz de la pandemia? Primer acto de investigación. Hay un equipo celular que se ha entregado y el señor Jason Murga Segura lo que ha dicho es que el titular del celular es la señora Natalie Valderrama. Por lo tanto, tenemos que llamar a Natalie Valderrama. Eso nos falta hacer. La pregunta es, ¿desde cuándo tenía esa información la Fiscalía? Y la respuesta, señores magistrados, esa información Fiscalía la tiene desde el 9 de julio del 2019. Hace un año. No tiene nada que ver la pandemia. Y dato adicional, ese celular lo entregó el señor Abel Concha Caya en julio del 2019. Entonces, quiere decir que el argumento más o menos es así. Como no lo he podido hacer en un año, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, Abel Concha, quédate preso un momentito. Por eso es que consideramos que ese acto de investigación no puede sustentar una prolongación. Veamos el otro acto de investigación. No se ha llevado a cabo la diligencia por falta de dispositivos informáticos. Tienen un audio, Fiscalía tiene un audio. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la diligencia el perito dice, no tengo material, no tengo los mecanismos informáticos suficientes, por lo tanto no puedo hacerlo. ¿Cuándo ha sido esto? No ha sido hace un mes o justo el día de la pandemia, ha sido en agosto del 2019. Entonces la pandemia no tiene nada que ver acá. Si lo llevamos al caso en concreto, existe negligencia en la programación de esos actos de investigación. Veamos el siguiente. Falta el respectivo, se llevó a cabo, falta el informe de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y como por circunstancias del COVID no hemos podido hacerlas, también es un acto pendiente. ¿Desde cuándo Fiscalía tiene esos audios para hacer esa diligencia? 17 de febrero del 2020. Entonces, antes de la pandemia. Eso no tiene nada que ver con el estado en el que vivimos en el mundo. Ha pasado de antes y es negligencia no haberla programado. Otra, resulta que en Chiclayo, señores magistrados, se genera un caso que es muy conexo a este, que es el caso de los temerarios del crimen. Y 2 efectivos policiales que dan inicio a ese caso en Chiclayo son detenidos en Chiclayo por presuntos actos de corrupción. Entonces, Fiscalía está diciendo en su escrito, me falta llamar a declarar a esos efectivos policiales. Y como me falta llamarlos a declarar, entonces necesito la prolongación de la prisión, que es lo que ha dicho. ¿Cuál es el problema con ese acto de investigación? Cuando Fiscalía dice los voy a llamar, dice los voy a llamar para que declaren sobre la información que generó el caso Temerarios del Crimen. ¿Saben cuándo ha sido eso, señores magistrados supremos? El 2018. En el 2018 se generó el caso Temerarios del Crimen en Chiclayo y desde ese momento estaba la oportunidad de poder llamarlos. Pero ¿qué pasó? Que como fueron detenidos por presuntos actos de corrupción allá, Fiscalía dice, ahora sí los voy a llamar.
O sea, lo que no hice en su momento, ahora sí lo voy a hacer. Abel Concha debe quedarse en prisión por mientras. Pero permítanme darles un dato adicional, porque el fiscal además ha dicho que todos los pedidos que ha hecho Abel Concha y que han sido rechazados eran liminarmente improcedentes, y el mundo fiscal debió saberlo. El señor Abel Concha le presenta un escrito a la fiscalía y le di el 11 de septiembre del 2019 y le dice: llama, pide información de estos 2 efectivos policiales de Chiclayo que han sido detenidos. Y la fiscalía le responde, señor juez, mediante providencia 133, y le dice: improcedente tu pedido. Eso no va, porque no tiene nada que ver Temerarios del Crimen con este caso. Y ahora resulta que ese mismo acto de investigación que el señor Abel Concha solicitó, que le rechazaron, que hoy se considera una conducta de abuso de derecho, es sustento para prolongar la prisión preventiva. Entonces, eso tampoco va. ¿Qué más está pendiente? El punto G dice: hay que oficiar, hay un oficio que está pendiente de ser enviado. Y el argumento, perdonen ustedes, pero hasta podría ser risible, porque dice: lo tenemos ya firmado, solo que aún no lo hemos diligenciado. Es el punto número G, en el ítem 9. Entonces, ¿desde cuándo tienen ese documento firmado y no lo han diligenciado? Lo van a encontrar en la providencia 149, viene desde el 28 de febrero del 2019. Entonces, ahora resulta que la pandemia tiene algo que ver con la no realización de ese acto de investigación. Entonces, viene de mucho antes. Otro acto de investigación. Falta recabar información de Vitel y de Entel, porque no nos han mandado la información. Entonces, la pandemia no nos deja trabajar. El problema es que ese acto de investigación viene dispuesto desde la formalización de la investigación preparatoria. Y la formalización de la investigación preparatoria se da mediante disposición 5 del 31 de diciembre del 2018. O sea, 2 años. Y ahora ese acto de investigación falta. Perdonen que lo diga así, pero lo entendemos así. No lo hemos podido hacer desde el 2018, ahora sí lo vamos a hacer. Pero aunque quisiéramos, va a ser bien difícil, porque nos podemos, eso es natural, nos podemos contagiar de COVID y no podemos ir al local. Desde el 2018. Entonces, todos estos pedidos que según Fiscalía están pendientes de hacer, dense cuenta, todos, no he dejado ninguno en el aire. Y es por eso que hemos hecho cuadros sistematizada. Pero el argumento es el mismo, no estamos ampliando nada. Ningún acto de investigación tiene algo que ver con Abel Concha porque él lo haya retrasado. Todos tienen que ver con alguna negligencia en el trámite fiscal. Entonces, por ahí, la pandemia no tiene nada que ver y los actos de investigación pendientes tampoco. Otra cosa que ha dicho el señor fiscal es que como ha existido un cambio de fiscalía en julio del 2019, obviamente ha existido una circunstancia de especial dificultad porque nos ha cambiado la investigación. El señor juez ya rechazó ese argumento en la resolución y dijo bien claro: cuando se cambia la fiscalía, ¿han empezado a investigar de cero o es que han continuado con una investigación ya hecha? Pues han continuado con una investigación ya hecha. Entonces, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Y el otro argumento que ha soltado el señor representante del Ministerio Público es que faltan completar la etapa intermedia y el juzgamiento. Entonces, ese argumento está de por sí zanjado, porque no solamente el juez de investigación preparatoria y la Sala Especial Suprema tienen ya una jurisprudencia muy consistente sobre que ese no puede ser una circunstancia de especial dificultad porque ya fue analizado con la prisión. ¿Qué restaría analizar? Ese argumento no va. Restaría analizar ahora cómo nos hemos comportado nosotros, porque quizá ahí el meollo del asunto y el problema y el principal argumento que nos ha traído Fiscalía. Quiero empezar con este problema de presunta obstaculización. Es una historia bien interesante, voy a intentar narrarla lo más ordenado posible. El señor David Cornejo Chinguel tenía programada una declaración para el 20 de enero del 2020 en el penal de Ancón 1. Presentes todas las partes. El declarante, el representante del Ministerio Público, bueno, las fiscales adjuntas, el abogado del señor Abel Concha en su momento, y
Cuando van a empezar la declaración a las 10:30 de la mañana, ese dato es importante para nosotros, el señor David Cornejo Chinguel dice, no voy a declarar, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. No sé si ese derecho existe en testigos, pero él dice, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, no se lleva a cabo la diligencia. La diligencia, según el acta y la declaración, termina a las 11:30. Pero ese mismo día, señores magistrados, a las 11:15, no sé cómo, porque la otra diligencia terminó a las 11:30, a las 11:15, ya cuando el abogado del señor Abel Concha se va, el señor David Cornejo Chinguel dice, ahora sí quiero declarar. Y declara. ¿Y qué es lo que le dice a las asistentes en función fiscal? Ha venido el abogado de Abel Concha y me ha traído declaraciones juradas para que yo deba firmar y así cambiar mi versión. Fiscalía, tiempo después, ya en febrero del 2020, se va a buscar al abogado del señor Cornejo Chinguel, se van a la oficina del abogado y el abogado dice, aquí está el documento. Son preguntas que le han dado al señor Cornejo Chinguel para que él pueda cambiar su versión. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos sobre ese problema de obstaculización? Primero, ese es un testigo impropio. El señor David Cornejo Chinguel es un testigo impropio y como tal tiene que ser considerado bajo las reglas que la propia Corte Suprema ha marcado en el Acuerdo Plenario de 2005. Entonces, siempre ha declarado en contra de Abel Concha, siempre. Hay una animadversión directa siempre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay errores en su versión, por supuesto. Primer error, por ejemplo, no puede ser que la diligencia empiece a las 10:30 y termine a las 11:30 y la otra, ha ido más cuando se supone va a dar la información, empiece a 11:15. Ese para nosotros es un problema que hay que tener en consideración. Segundo, si es que está el abogado presente y se encontraba presente el señor fiscal supremo Alcides Chinchay, ese no era el momento oportuno para que el señor David Cornejo diga, estos me han coaccionado, aquí está lo que me han dado. No lo hizo después, cuando ya se había ido incluso el fiscal Alcides Chinchay. Y tercero, hay un problema porque el señor David Cornejo dice, a mí me han dado declaraciones juradas para firmar, listas, hechas. Y lo que entregan, según el abogado, son preguntas, no respuestas. Un cuestionario de preguntas que se podrían hacer, nada más. Entonces, ¿qué es lo que sostiene Fiscalía? Que el abogado del señor Abel Concha ha ido a buscar a David Cornejo Chinguel y le ha dicho esto. No sabemos si es una declaración jurada o si son preguntas. Lo que hay que cuestionar y lo que hay que preguntarle al señor Ministerio Público es si está acreditado que el abogado ha conversado con David Cornejo Chinguel. Por ejemplo, si está el registro de ingreso al penal del abogado, ya no tengo nada que decir. Si ese registro existe y ya lo tienen, entonces efectivamente puede ser que el abogado haya ingresado. Si no lo tienen, entonces ¿cómo vinculan? Si se trata de un testigo impropio, que es enemigo, que siempre ha declarado en contra. Ese es un primer tema. Y por supuesto decimos, no existe vinculación con Abel Concha sobre ese hecho, por estos problemas. Otro, el señor ya declaró, el señor Cornejo Chinguel ya declaró en más de una oportunidad, no solamente en esta investigación, sino también en el caso Temerarios del Crimen, que es de donde traen siempre la información. Lastimosamente, nosotros recién nos hemos apersonado y esperamos quedarnos, pero lo que pasa en este caso es que Fiscalía trae la información siempre del caso Temerarios del Crimen. Entonces, obviamente, la defensa no participa en Temerarios del Crimen, participa acá. Pero el señor ya declaró. Y otro, esa amenaza ha tenido que cesar porque ya declaró, pero permítanme citar jurisprudencia que está siendo muy consistente en estos tiempos. Por ejemplo, la sala, en el caso del señor Gutiérrez Pebe, la sala especial de la Corte Suprema, y la Sala Penal Nacional, presidida por el doctor Saguanay, han desarrollado una doctrina muy interesante. ¿Qué controla mejor actos de amenaza, si es que existiesen, más allá de que los estamos negando? ¿Qué controla mejor, la prisión preventiva o una comparecencia con restricciones? Tendría que ser una comparecencia con restricciones, porque desde prisión, si se quisiese, obviamente es el supuesto negado, se va a seguir amenazando, no hay problema. Pero en comparecencia con restricciones hay un mejor control, porque habiendo obtenido la libertad y el temor al regreso al establecimiento penitenciario, si se le impone esa restricción,
Entonces se puede evitar las amenazas, más allá que se están negando en este caso. Entonces esa es una doctrina que se está consolidando y que solicitamos sea aplicada también en este caso. Y por último, el cambio de versión jurídicamente importa en algo. La Corte Suprema, desde el Acuerdo Plenario 2-2005, luego lo repitió en el Acuerdo Plenario 1-2011 y luego lo ha establecido en diferentes recursos de nulidad, ha sostenido que cuando un testigo cambia de versión eso es irrelevante, porque el señor juez le puede dar mayor credibilidad a la versión primera que a la segunda. Entonces, hasta jurídicamente es irrelevante que Cornejo Chinguel cambie su versión, porque lo que va a importar en el caso concreto es si es que la versión de Cornejo Chinguel encuentra corroboración en otros elementos. Ese es el meollo del asunto. Entonces, jurídicamente también es irrelevante. Otro punto que ha tocado el señor representante del Ministerio Público es este problema en el que el señor Concha llega a las audiencias y dice, por ejemplo, he sufrido de COVID. Ha presentado 4 ceses, efectivamente, todos declarados infundados, porque si fuese un problema de procedencia, siempre presenta lo mismo, tendrían que haber sido declarados improcedentes, pero todos han sido declarados infundados. Fue un análisis de fondo, nunca de forma. ¿Y qué pasa? En ninguno de esos escritos va a encontrar la sala que el argumento ha sido, tengo una comorbilidad al COVID, otórguenme el cese. En ninguno de ellos, en el escrito. En los escritos, los pedidos siempre han estado sustentados en elementos de convicción. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que el señor Abel Concha llegaba a la audiencia y ejerciendo su defensa material, lo que decía era, parece ser que he tenido COVID porque he tenido los síntomas. Entonces, se ofició al establecimiento penitenciario y eso lo hizo la propia sala. Y el INPE ha respondido. Ha respondido mediante oficio 426-2020 del 17 de junio del 2020. Y obviamente en el oficio dice, no se evidencia registro en la historia clínica, ni tampoco presenta síntomas actuales. O sea, puede haber tenido, pero ahorita no. Para saber si alguien ha tenido COVID, por lo menos hay que tener pruebas, aunque sean rápidas, ya no moleculares, rápidas. Y miren lo que dice el oficio del INPE. En el establecimiento penitenciario Castro no se cuenta con ningún tipo de pruebas para COVID. O sea, nunca han tenido pruebas y no tienen registros. No van a tener registros, obviamente, porque no tienen pruebas. Entonces, si el señor Abel Concha ha tenido o no ha tenido COVID, es algo irrelevante para los pedidos, porque nunca fue el argumento escrito. Él lo dijo en la audiencia, pero además el establecimiento penitenciario no lo ha negado. Entonces, ahí no hay ninguna intención de perjudicar el proceso. Y respecto, solamente un último dato. Disculpe la interrupción, le quedan 3 minutos. Ha hecho uso un poco más de 15 minutos de la palabra. Tiene 3 minutos más. Doctor. Muchas gracias. Termino con esto. Ya el señor fiscal, y lo van a revisar en el escrito de impugnación de la Fiscalía, ha señalado, como es natural, hay que desarrollar los criterios que determinan el plazo razonable, caso Chacón Málaga, Salazar Monroe, Kleiser Katz, criterio objetivo y criterios subjetivos. El criterio objetivo ya fue analizado. O sea, la complejidad del caso ya fue analizada cuando se otorgó la medida de prisión preventiva. Ya no hay que traerla a colación. No se puede repetir lo mismo. Y respecto de los criterios subjetivos, yo voy a demostrar, ahora que nos toque sustentar nuestro escrito de apelación, que no existe en ningún momento abuso del derecho. Pero respecto del comportamiento del señor fiscal, tengo solamente un dato adicional que darles, además de que obviamente no se han sido diligentes en los actos de investigación que se supone están pendientes. Hay diligencias que se han programado a nivel fiscal y que no se han llevado a cabo por descoordinación de la Fiscalía. Por ejemplo, está el acta de concurrencia del testigo Moras Morán, en fecha 20 de junio del 2019. Constancia de concurrencia. ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque Fiscalía tiene un cruce de diligencias. Yo no lo quebré. Fue la negligencia fiscal. Otra diligencia. Acta de concurrencia de declaración testimonial de Willy Cerrato Puse. ¿Por qué no se lleva a cabo? Fiscalía tiene un cruce de diligencias. Reprogramemos. Otro acto de investigación. Constancia de concurrencia 3 de junio del 2019. Otra vez Humberto Moras Morán.
¿Por qué no se lleva a cabo? Tenemos cruce de diligencias, no fue Abel Concha. Otro acto de investigación, otra constancia de concurrencia, 3 de junio del 2019, no se lleva a cabo porque Fiscalía tiene cruce. Yo les quiero demostrar que ninguna diligencia se ha frustrado por culpa de Abel Concha, pero como puedo ver ahora, sí se han frustrado por culpa de la Fiscalía. Por esas consideraciones, señores magistrados supremos, nosotros solicitamos respetuosamente a la sala declaren infundado el recurso de apelación. Señor abogado, en el fondo y a las partes, tenemos acá un debate. Evidentemente existen dos recursos impugnatorios, sin embargo, el aspecto de decisión central del señor juez es uno solo, ¿no es cierto? Es decir, ha declarado fundado parcialmente el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Sin embargo, existen también algunos aspectos particulares planteados por la defensa en su escrito impugnatorio. Para que usted pueda precisarlos y referirse a ellos, de tal manera que el Ministerio Público pueda después hacer un comentario o réplica en relación a estos, y después ya hagamos la réplica y dúplica en conjunto, para no distraer mucho el recurso temporal. Vamos a concederle un uso de la palabra adicional de 5 o 10 minutos a usted para que se refiera a sus agravios en particular. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Además de lo que he señalado, el señor juez ha dicho que existe en este caso un abuso del derecho. Y el abuso del derecho no es un término profano, sino es una institución jurídica. La sala conoce muy bien el derecho, no quiero desarrollar esos puntos, pero los tenemos desarrollados en el escrito, y queremos sustentar nuestra alegación en dos criterios que determinan el abuso del derecho. Primero, es el criterio de la intención de daño. O sea, desde Joel Chipana hasta los mejores civilistas han establecido que la intención de daño es un criterio que determina el abuso del derecho. Y el segundo es que el abuso del derecho debe generar un perjuicio. Civilmente hablando, esos son dos elementos importantes. Ahora, ¿cómo se ha materializado al caso en concreto ese problema? El señor juez, y dice la Fiscalía también, Abel Concha ha cambiado mucho de abogados. Por eso eran importantes los gráficos. Bueno, eso está en el escrito de apelación, dicho sea de paso, ni siquiera se ha incorporado ahora. En el escrito de apelación, nosotros les hemos puesto un cuadro de todas las veces que Abel Concha ha cambiado de abogado. Más allá de que tiene problemas económicos y de coordinación, y es por eso que cambia siempre de abogado, por eso nosotros hemos venido y nos hemos apersonado, no para irnos después de la audiencia, sino para quedarnos. Pero en ese cuadro van a encontrar ustedes una lista de 14 escritos. 14 veces el señor Concha no necesariamente ha cambiado de abogado, sino que en algunos casos ha ampliado defensa, en algunos otros ha dicho, este abogado, por favor, permítanlo participar en esta diligencia, y es por eso que son varios los escritos. No basta con presentar un escrito y decir cambio de abogado 14 veces para sostener que existe un abuso de derecho. Habría que verificar en el caso en concreto qué pasó, si ese cambio de abogado perjudicó o no un acto de investigación. Y hemos verificado nosotros, se los digo por buena fe procesal y está en el cuadro, sé que ustedes lo van a revisar, ni un solo acto de investigación se frustró por cambio de abogado, ni uno solo. Hay 13 de los 14, hay 3 escritos que quizá los pueden hacer dudar, así que quiero desarrollarlos. Un primer escrito es el presentado por el doctor Benji Espinosa Ramos el 4 de febrero del 2019. El doctor renuncia a la defensa técnica. Entonces yo me puse a verificar si es que eso había generado algún perjuicio. Y resulta que el doctor Benji Espinosa ya estaba subrogado. Ya habían otros abogados antes que lo habían subrogado y él solo cumplió con la formalidad de renunciar, así que no tiene ninguna incidencia. Otro escrito que quizá podemos tener en consideración es el escrito del abogado Peñares de fecha 17 de abril del 2019. Porque el 17 de abril del 2019, yo actúo siempre de buena fe, declaraba a Willy Cerrato. Entonces, el abogado llega, presenta su renuncia a la Fiscalía le acepta la renuncia, emiten una providencia, pero ese día declaraba a Willy Cerrato, o sea, un acto de investigación. La pregunta es, ¿se frustró el acto de investigación? No, no se frustró. ¿Por qué?
Porque jurídicamente hablando, si a ti te notifican de un acto de investigación y no acudes, pues el acto de investigación se realiza, cuando se trata de un testigo. Pero para curarse en salud, Fiscalía convocó a la defensa pública y la declaración de Willy Cerrato se llevó a cabo. No hay ninguna obstrucción. Obviamente la intención de Abel Concha no es reprogramar diligencias. Si que el abogado se apersone un día y renuncia al otro, este es un problema ético del abogado, pero no es un problema de Abel Concha, y la diligencia no se frustra. Y el otro escrito que hay que analizar es el del 22 de agosto del 2019, donde el señor Abel Concha subroga una defensa, pero solamente la subroga a 2 abogados, pero mantiene la defensa en nosotros. Y en todos los escritos, en la lista que les hemos presentado, van a encontrar ustedes que se dice: yo apersono abogado, primero es porque no tengo recursos económicos que me ayudan, pero segundo y más importante, no quiero que se frustren diligencias. Por eso apersono abogados para cada diligencia. Entonces no hay una intención de daño. Y segundo, no hay ningún perjuicio a la investigación por parte del cambio de abogado. El otro derecho que se supone se ha abusado es el derecho a probar, porque Abel Concha ha presentado muchos escritos solicitando actos de investigación. No voy a contar los escritos, señores magistrados, pero voy a contar los pedidos, porque en un mismo escrito ustedes pueden encontrar 10 pedidos, 4 pedidos, 3 pedidos. Los pedidos que se han hecho son exactamente 218 pedidos. Entonces, Fiscalía lo que les ha dicho, y el señor juez lo que ha sustentado es que destinados o su gran mayoría iba destinada al regreso. Por lo tanto, Abel Concha, siendo ha abusado de su derecho a los investigadores. Entonces, ya, nosotros nos hemos... Abogado, le quedan 5 minutos como máximo para que pueda terminar. ¿Ya? Adelante, por favor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una lista de todos los pedidos. Y de los 218 pedidos, 155 han sido aceptados por Fiscalía y 63 han sido rechazados. Hasta hemos sacado porcentajes: el 71% aceptado y el 29% rechazado. Entonces no es que la mayor cantidad de pedidos han sido rechazados. Y si ustedes analizan los rechazados, van a poder agrupar esos rechazados en 3 grupos. Uno, donde Fiscalía dice, no los voy a programar, perdón, el doctor Abel Concha solicita participar en diligencias. Siempre solicitaba participar él como abogado, ejercer su autodefensa. Y Fiscalía lo rechazaba. Y le decía, no. Obviamente, ese es el derecho de... ¿Ha perjudicado en algo? No. ¿Hay una intención de quebrar la investigación? Tampoco. Porque se le negaba, pero iban sus abogados. La investigación se frustró. El otro grupo que van a encontrar en los rechazados son los impertinentes, que no tienen que ver con este caso, sino que tienen que ver con el caso Temerarios del Crimen de Chiclayo. Yo les decía, Abel Concha solicita, traigan información de esos 2 policías que han detenido. Y la Fiscalía le dice, no, porque Temerarios del Crimen no tiene nada que ver acá. Ahora resulta que sí tiene que ver y piden información. Por ejemplo, hay una periodista que ha entrevistado a David Cornejo Chinguel, donde David Cornejo Chinguel dice que el fiscal Carrasco Millones lo ha presionado para declarar. Llamen a declarar a la periodista. Entonces la Fiscalía dice, no, eso no tiene nada que ver, más allá de que, por ejemplo, yo considero sí tiene mucho que ver. Y el otro grupo de actos de investigación que han sido rechazados, que son pocos, es donde el señor Abel Concha dice, quiero generar arraigo, llamen a, por ejemplo, oficien al hospital, a la clínica, para que verifiquen que mi mamá es ciega. Llamen a la clínica para que verifiquen que mi hijo tiene autismo. Por favor, verifiquen si es que yo pago las cosas de mi mamá. Obviamente lo hace con la intención de dañar la investigación o lo hace con la intención de generar arraigo. Entonces no hay un perjuicio y no hay una intención de daño, ni siquiera en el cambio de abogado y ni siquiera en los pedidos de investigación. Por esas consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos declaren fundado nuestro recurso de apelación y se imponga la medida de comparecencia con restricciones que puede controlar cualquier diligencia que se venga con la lógica que ya ha planteado la propia Corte Suprema. Bien, tiene el uso de la palabra el señor fiscal. Por equidad también se le va a conceder un tiempo de 5 a 10 minutos para que haga su intervención. Y se le recomienda que pueda referirse a los aspectos de debate, centralmente para que este colegiado pueda ilustrarse en relación a lo que tendría importancia para lo que es materia de apelación. Adelante, por favor. Gracias, señor director. En primer lugar,
nosotros no hemos señalado de que haya sido la pandemia del COVID la única razón que sea determinante para verificar la especial dificultad de la investigación del proceso en esta prolongación. Nosotros hemos mencionado otras circunstancias, como son el abuso del derecho, la obstrucción, etcétera, etcétera, y ya no quiero entrar más en eso, pero dejar en claro eso. Así que decir de que la Fiscalía por el COVID no ha sido diligente o no ha realizado diligencias no es correcto. En segundo lugar, se ha hecho alusión entre las diligencias faltantes a el teléfono celular por el cual ha sido interrogado la persona de Jason Murga Segura. Señor, hemos escuchado que nos indican de que desde el año 2018 no se ha efectuado la diligencia con relación a ese teléfono. Pero recordemos cómo se inició esto. El señor Concha Caya fue intervenido y detenido a fines de diciembre del año 2018. En enero se dictó la prisión preventiva contra él. Sin embargo, recién en el mes de julio del año 2019, exactamente el 9 de julio, el señor Concha Caya hizo entrega de ese teléfono celular. Es decir, es incorrecto que la Fiscalía haya dejado transcurrir todo este tiempo sin efectuar o no ser diligentes. Pero no solamente eso, porque una vez recepcionado este equipo celular, el Ministerio Público dispuso que se efectúen los análisis correspondientes, pero previamente también tenía que cerciorarse a quién pertenecía este teléfono. Y es por eso que se citó a la persona de Murga Segura, que declaró recién el 6 de marzo del presente año, conforme hemos señalado en el requerimiento. Y como repetimos, esta persona recién ha indicado a quién pertenece ese teléfono, y obviamente vamos a tener que recién citar a esta persona, porque del 6 de marzo, la cuarentena empezó el 16, ha habido un tiempo demasiado corto. Así que no es exacto que la Fiscalía no haya hecho nada con relación a este teléfono del año 2018. Ahora, se ha mencionado también de que estos dos efectivos policiales que habrían sido detenidos en la ciudad de Chiclayo han debido de ser citados antes. Señor, con relación a la información que el Ministerio Público ha solicitado en concreto respecto a este ítem de la Providencia 149, se recibió el informe 234-2018 proveniente de la DIVIAC de Chiclayo. Esto el 13 de enero del año 2020. Es decir, el Ministerio Público no tuvo esta información antes, sino a partir de esta fecha. Y obviamente esta información que nos remitieron estaba incompleta. No aparecía o no se visualizaba la extracción de las conversaciones vía WhatsApp que habría entablado el señor Abel Concha con las otras personas. Es por eso que mediante la Providencia 141 se dispuso recabar la información directamente en la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo, a la cual se comisionó un personal de la Segunda Fiscalía Suprema que ha ido a recabar esta información. Y obviamente esto se encuentra pendiente por cuanto se constató de que no existe esta información, no existe esta extracción de esta información, y que obviamente hubiera sido válida para la presente investigación, y por eso ha resultado pertinente citar a el capitán Pérez del Campo y al instructor Díaz Coloma como autores de el informe. Ahora, señor fiscal, disculpe, han transcurrido 5 minutos, le quedan máximo 5 minutos más. Adelante, por favor. Sí, gracias, señor. Sí. Señor, también hemos escuchado de que se ha hecho alusión a más de 200 pedidos. Sobre este punto nosotros tenemos que indicar en primer lugar que aún al margen de que se haya admitido el escrito y el cuadro que ha presentado la defensa el día de ayer, de la revisión de estos cuadros
No existe un orden cronológico que de repente nos pueda llevar al resultado, que dicho sea de paso, tampoco ha sido consignado de manera total en el cuadro. Se empieza, por ejemplo, por el año 2019, luego en la página 3 se retrocede a diciembre del año 2018 para luego retomarse al año 2019. Es decir, nosotros, dado el corto tiempo, aún así no alcanzamos a entender cuál es la lógica que se ha seguido para elaborar ese cuadro y menos aún para llegar a el resultado que ha mencionado la defensa en esta oportunidad, porque lo que sí tenemos nosotros son 60 escritos con otros pedidos que contiene cada uno de estos y que ha sido amparado en la resolución recurrida. Y obviamente que esto no ha sido negado por la defensa. De ahí a que se introduzca otro tipo de información diferente, sin ningún sustento, nos llama la atención. Dicho sea de paso, lo que nosotros sí tenemos registrado y sí le podría indicar, tenemos escritos de al lugar, téngase presente, no al lugar, ¿cómo son? Los de 17, 18, 20, 21, 22, en fin, no le podría decir por tiempo, pero sí existe una cantidad determinada, cuantificable, pero que a su vez contiene un numeroso grupo de pedidos que ha llevado el tiempo necesario al Ministerio Público resolverlos, darle una respuesta adecuada. No es de que, obviamente, presento una gran cantidad de escritos y con eso estoy contribuyendo a la investigación. Bueno, fuera. En esta oportunidad no ha sido de esa manera, señor, sino por el contrario. Se ha sumado la actividad obstruccionista del señor Abel Concha Caya, como hemos señalado antes, y esto no es un mero dicho, una mera sospecha. Señor, sobre esto ha declarado el señor David Cornejo Chinguel y también su abogado, es decir, no solamente una persona, y precisamente porque se encuentra en una carpeta reservada, esto se está manejando con la reserva que corresponde para, obviamente, determinarse cómo han ocurrido exactamente estos hechos con más detalle. Por otro lado, es necesario volver a repetir y a indicar también que este caso es completamente distinto, diferente al ocurrido con el señor Gutiérrez Peve. El señor Gutiérrez Peve pidió un cese y se le concedió por motivos diferentes, por una comorbilidad, un grupo de riesgo relacionado al COVID, pero en su caso no concurrió una obstaculización como es en el caso del señor Concha Caya. El señor Concha Caya, como hemos señalado, ha hecho un abuso del derecho y además, y sobre todo, posterior al dictado de la prisión preventiva en enero de 2019, ha efectuado reiterados actos obstruccionistas que merecen ser tenidos en cuenta en su proyección para lo que queda de la investigación y obviamente para la etapa intermedia y el juicio oral. Eso es todo, señor. Gracias. Muy bien. Vamos a dar 5 minutos adicionales a ambas partes a manera de réplica y dúplica, y a continuación los miembros del colegiado van a solicitar las aclaraciones que fueran necesarias para una mejor aproximación a los temas que están en debate. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el señor abogado, por 5 minutos. Señor magistrado, para que no queden subjetividades, voy a leer el acta de recepción del teléfono para la diligencia que falta hacer. Acta de recepción de equipo telefónico. Es de fecha 9 de julio del 2019. ¿Qué dice? Se hace presente Kelly Irene Fernández Herrera, refiriendo a la recurrente que el equipo tecnológico le pertenece a la persona de Natalie Vanessa Valderrama Aguirre, haciendo entrega por encargo de Helio Abel Concha Caya. Entonces, ¿qué es lo que les ha dicho el señor fiscal ahora? Que si bien es cierto, nosotros teníamos el teléfono, teníamos que saber de quién era el teléfono. Y recién nos hemos enterado de quién era el teléfono cuando vino a declarar el señor Murga Serrano. Eso es incorrecto, porque ya sabían de quién era el teléfono y ya tenían el teléfono. Desde julio del 2019. Ha pasado un año y no se ha hecho la diligencia. Y esa se supone es la que va a justificar la prolongación. La otra que dice el señor fiscal, a los policías recién los hemos llamado porque el informe recién se ha dado cuenta, y el informe, señores magistrados, es al que hace referencia el señor fiscal,
es el informe 234-2018. Ese informe es el que da inicio al caso Temerarios del Crimen. Entonces, no puede ser posible que recién tomen conocimiento. Y el problema está en que el señor fiscal dice, no sabía que estaban detenidos. Abel Concha les dijo por escrito, mediante escrito del 11 de septiembre del 2019, les dijo, pidan esa información. Y Fiscalía, les doy el dato exacto, rechazó mediante providencia 133 del 27 de septiembre del 2019. Eso que la Fiscalía hoy considera un pedido totalmente infructuoso, improcedente, que iba a ser rechazado de plano, ya Abel Concha lo había hecho y hoy ellos lo quieren hacer. En su momento se debió hacer. Mira, ha pasado un año. Respecto del cuadro que nosotros hemos presentado, señores magistrados, nosotros les hemos dicho, son 60 escritos. Dentro de cada escrito van a encontrar varios pedidos. Para que la sala lo que tendría que hacer con lo que nosotros le estamos diciendo es verificar escrito por escrito y ver si se aceptó, se rechazó, se aceptó, se rechazó. El cuadro está graficado con el escrito, qué pedidos contiene el escrito, qué providencia acepta, qué providencia rechaza. Y van a verificar, nos hemos tomado 3 días, señores magistrados, sin dormir para poder tener certeza. 71% aceptado, 29% no al lugar. Y los no al lugar son pedidos como, por ejemplo, los de los policías. Son pedidos como mi mamá está enferma, pidan información, mi hijo tiene autismo, pidan información, llamen al periodista de Chiclayo que tiene información. No, 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 no. Y Abel Concha, si quisiese obstruir sabiendo que es un pedido rechazado de plano, entonces ni siquiera acudió, por ejemplo, a audiencia de inadmisión de diligencias. Siguió buscando actos de investigación. O sea, no se trata de decir mucho pedido, se trata de ver cuáles aceptados, cuáles rechazados. Y están en orden, dicho sea de paso. Quizá la impresión al señor fiscal se le ha movido, pero justamente como queremos contribuir, lo hemos hecho. El primer escrito es del 31 de diciembre del 2018 y lo van a encontrar por meses incluso. Diciembre, enero 2019, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 3 días sin dormir. Y el último, el 6 de noviembre del 2019. Están en orden, la sala puede verificarlo. Y el último punto que ha desarrollado el señor fiscal es, no solamente es la declaración de Cornejo Chinguel que dice que le entregaron, no se sabe si le entregaron declaraciones juradas o le entregaron preguntas, pero también está la declaración del abogado. El abogado lo que dice es, me ha llamado mi cliente y me ha dicho que el abogado de Abel Concha le ha entregado esto. No declaración jurada, pregunta. Entonces el abogado llama a la fiscalía y dice, acá están las preguntas que me ha dado mi cliente. Termina siendo un testigo de referencia en todo caso. Entonces hay que analizar bien esa declaración porque es un enemigo, es un testigo impropio con las contradicciones que tiene y además con la lógica de que ese peligro de obstaculización es controlable con la comparecencia con restricción. Por esas consideraciones solicitamos se declare fundado nuestro pedido. Bien, señor fiscal, por 5 minutos igualmente para que pueda referirse a los temas que tiene pertinentes en este segmento. Su micrófono, por favor. Su micrófono, por favor. Bien. Gracias, señor magistrado. Quisiera añadir o complementar tanto que se está incidiendo en esta información relacionada a teléfono celular, que es el 13 de enero del presente año, con el oficio 28891, que se ha recibido la información, pero que para el Ministerio Público es incompleta, porque como hemos señalado en antes, no aparecen las conversaciones de WhatsApp, y es por eso que recién en febrero se ha comisionado a un fiscal para que vaya directamente a Chiclayo. Esto no es ninguna pasividad o una falta de diligencia del Ministerio Público. Estamos hablando de enero, febrero, y finalmente en marzo, en que ya empezó la cuarentena. Eso es por un lado. Y por otro lado, el señor David Cornejo Chinguel ha señalado directamente cómo el señor abogado Valdivia ha concurrido al penal.
Esto no es de que estemos en un momento de que tiene que ser corroborado plenamente con datos objetivos, no estamos en un juicio oral, porque recién ha ocurrido en el mes de febrero, perdón, fines de febrero del año 2019, y la fiscal ha concurrido a recabar esta información, como he señalado anteriormente, en el mes de febrero para, obviamente, recoger las evidencias correspondientes. Así que no se puede señalar de antemano, no se puede rechazar e indicar de que esto es un mero dicho del señor David Cornejo Chinguel, porque obviamente, ¿qué motivos tendría el señor Chinguel para de repente declarar contra el señor Abel Concha Caya? Evidentemente que no, y de manera similar al señor Cerrato Puse, que también ha declarado contra el señor Concha Caya. Son versiones independientes y coincidentes en cuanto a la comisión de los delitos que se le atribuye al señor Helio Abel Concha Caya en la presente investigación. Eso sería, señor, de momento. Gracias. Muy bien, entonces en este momento vamos a pedirles algunas aclaraciones. Un aspecto central, señores, es el referido a esta posible visita del señor abogado defensor del señor Concha Caya al penal de Pixi, ¿no? Señor fiscal, acá el señor abogado ha dicho que no existe un elemento que pueda ser, que pueda dar una suerte de acreditación aproximativa en relación a ese acto. Señor fiscal, ¿nos podría mostrar o decir, precisar, incluso pido el apoyo técnico de nuestra sala para que se pueda mostrar en pantalla en qué folio está el documento que relaciona este tema? O si usted me dice, yo puedo mostrarlo en pantalla también porque tengo acá el expediente. Pero primero precísenos, ¿cuáles son los actos con los cuales el Ministerio Público puede sostener que en efecto el abogado del señor Concha Caya, según la defensa, en febrero del 2019, se habría constituido al penal de Pixi con dos finalidades: para alcanzar un pliego de preguntas que él tendría que responder, y en segundo lugar, para hacerle firmar una suerte de declaración jurada retractándose de su declaración inicial. ¿Nos puede contestar puntualmente, por favor, señor fiscal? Sí, señor, con mucho gusto. Tenemos, en primer lugar, señor, la razón emitida por la fiscal adjunta provincial Marlene Tarazona Trujillo, de fecha 20 de enero del presente año, dirigida al doctor Alcides Chinchay, fiscal adjunto supremo, en la que le da cuenta de lo siguiente. Leo la parte pertinente, si le parece. Por favor. A ver. Señala, bueno, el día de hoy me constituí con el asistente Nícida al penal de Ancón. ¿De qué fecha es esa? Dice, 20 de enero, señor. Dice, luego de haber concluido la diligencia, se tomó conocimiento por versión del testigo, en presencia de las suscritas y de su abogado Edison Charles Florentín Tacaona, con registro de Colegio de Abogados 8187, que fue visitado por el abogado Juan Alberto Elías Valdivia, abogado defensor del imputado Helio Abel Concha Caya, en el penal de Pixi, llevándole unos documentos, declaración jurada, para que lo firmen, en los que de una u otra forma se estaría retractando de las declaraciones dadas con anterioridad, mencionando que dicho documento se lo entregó su abogado, Jovino Castillo Castillo. Jovino Castillo Castillo es abogado del señor Cornejo Chinguel. Bien, continuando. Ya, pero un momento. Esa es una versión que le habría dado Cornejo Chinguel a la señora representante del Ministerio Público. Es una versión. Sí, para empezar. Ya, pero ¿qué más existe respecto? O sea, le contó a ella y ella hace una razón a la Fiscalía Suprema relatando este hecho, pero ¿qué más existe? Ya, esto fue el 20 de enero y en virtud de... 20 de enero del 2019. 2020, señor. 2020, ya. Sí. Ya, pero ¿cómo esa información
que ustedes ahora están utilizando para pedir la prolongación de la prisión preventiva y para sustentar su viabilidad, porque implicaría actos obstruccionistas al tratar de influir en un testigo que tiene que ver en esta causa, ¿no es cierto?, que sería bastante grave. ¿Se queda únicamente en lo que ha dicho la fiscal en esa razón o existen algunos actos complementarios que nosotros podamos ver en este momento? Sí, justamente le iba a mencionar, señor. En virtud de ello, posteriormente, el 5 de febrero del presente año, se comisionó la misma fiscal Marlene Corazón con la finalidad de viaje en comisión a la ciudad de Chiclayo. Ya en la ciudad de Chiclayo se levanta la presente acta de la fecha que hemos mencionado a las 18:35 horas en el estudio del abogado del señor Cornejo Chinguel, el señor Jovino Castillo Castillo. ¿Qué tenemos en esta acta? De que el señor Jovino Castillo Castillo refirió en esta oportunidad que el interno David Cornejo Chinguel, cuando se encontraba en el establecimiento penitenciario de Pixi, Chiclayo, en una de las visitas que como abogado había efectuado a él, le comunicó que había sido visitado a su vez por el abogado de parte del señor Helio Abel Conchacaya y que le había dejado un pliego de preguntas que le iban a realizar en las próximas fechas por parte de la Fiscalía en el caso, y que luego de ello se haría una declaración jurada en la que se establezca una retractación de sus declaraciones brindadas por este caso. Ya, ese documento, señor fiscal, que usted dice, esa diligencia a través de una fiscal comisionada, ¿nos puede decir en qué folios está? De repente lo podemos ver en este momento. Sí, señor. Folio 35, 24 o también folios. Consultaría 196. Al nuestro soporte técnico, se lo pueden mostrar en pantalla o de repente nosotros. ¿Está en el tomo 1 o el tomo 2? El tomo 1. En el tomo 1, ¿qué folio me dice, señor fiscal? A ver, 35, 24 o 196, señor. 35, 24 o 196. Doctor Peñalosa, no sé si sería posible que nos muestren o a ver nosotros. A ver, un momentito. En todo caso, de repente para abreviar, damos la oportunidad a la defensa de pronto para que no sea necesario ver el documento, si usted puede corroborar lo que dice el señor. Sí. Adelante. Estamos ubicando. Sí, doctor. Es importante que la sala diferencie 3 momentos para este documento. Un primer momento sería donde el abogado visita a David Cornejo. Un segundo momento sería donde David Cornejo le avisa al asistente en función fiscal que ha ido a visitarlo el abogado. Y un tercer momento sería donde el abogado de David Cornejo entrega el pliego de preguntas. Entonces, respecto del primer momento, que sería el importante, de si el abogado visita a Cornejo Chinguel, nada, no hay nada, ni un acta, ni una visita, ni siquiera el registro de ingreso al establecimiento penitenciario, que sería lo más sencillo. Pero la razón de la fiscal sí existe. Ahí voy. El segundo momento, donde David Cornejo le avisa al asistente en función fiscal, sí, es la razón. La razón dice, a las 11:15, David Cornejo me dice a mí que ha venido el abogado y le ha dejado, hay una aclaración, señor director, le ha dejado una declaración jurada para firmar, lista para firmar. Pese a que en ese momento se encontraba en el establecimiento penitenciario y cuando él no quiso declarar, el doctor Alcides Chinchay. 10:30, recuerde que inicia la declaración. No quiere declarar y dice no voy a declarar, pero a las 11:15 le dice al asistente fiscal. Entonces, eso es correcto, hay una razón, es más, es la razón de fecha
le doy la fecha en este momento, desde el 20 de enero del 2020. 20 de enero, ¿ya? Sí. Luego, no entrega nada en ese momento. Declaración jurada, dice él. Luego vendría el tercer momento de la entrega. Entonces, ya es el abogado de David Cornejo quien dice, acá tengo lo que me ha dado mi cliente. Y resulta que no era una declaración jurada, era un pliego de preguntas, sin respuestas, solo preguntas. Y la entrega, y efectivamente la fiscalía, a través de la fiscal adjunta, levanta un acta que reciben ese documento. Pero eso es, efectivamente no está negado por nosotros, señor director de debates, señores supremos. Lo que falta aquí es el momento de la entrega. Porque yo podría generar ese documento sin ningún problema. O sea, falta saber si es que es el abogado quien le ha entregado esa información. Porque tiene que haber un nexo, tiene que haber un vínculo. ¿Por qué? Porque David Cornejo es testigo impropio, es un enemigo declarado de Abel Concha. Entonces, sobre esa base, además, teniendo los problemas de su propia declaración, cuando tenía la oportunidad de declarar frente al fiscal Alcides Chinchay y en presencia del abogado que supuestamente le había llevado esas preguntas, dijo, no declaro. Y luego, en ese mismo acto, dice, venga fiscal adjunta que le quiero decir algo, y se va. Entonces, bien, en ese momento, ese es el argumento de nosotros, señor presidente. Vamos a revisar igual todo el expediente con el debido detalle y ahí sacaremos nuestras propias conclusiones. Una segunda aclaración que les pediría, por favor, señor fiscal, usted se ha referido a un pronunciamiento de la Sala Penal Especial, es decir, de nuestra sala, en el sentido que ya en el caso Jimmy García, la sala habría brindado una pauta en relación a ciertos parámetros relacionados con la, valga la redundancia, con la investigación preparatoria. ¿A qué se refiere puntualmente? Sí, señor, en el caso Jimmy García, como recordaremos, es un caso distinto al presente. En esa oportunidad, la sala varió, no aceptó la prolongación de la prisión preventiva contra este investigado, por cuanto se dijo de que ya se había presentado la acusación, se señaló asimismo de que con lo que había avanzado en la investigación el Ministerio Público, ya se había perfilado la investigación y no existía sobre todo el peligro. Este caso, señor, es diferente. Ya, pero ¿qué tiene que ver con este caso? Lo hemos mencionado, señor, para adelantar de que nosotros respetamos muchísimo el criterio esgrimido en esa oportunidad por ese colegiado. Por eso lo hemos mencionado, señor. Sí, pero no entendemos qué es lo que usted dice, respetamos, pero al parecer no estaría de acuerdo con qué aspecto. Obviamente, no estamos, lo que queremos en todo caso decir es de que la sustentación de la modificación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva, más allá de los 6 meses, como ha sido otorgado por juez de primera instancia, no debe encontrar como obstáculo de repente, de alguna manera, este criterio emitido por la sala anteriormente. A eso nos hemos referido. Bueno, para aclarar en todo caso, hay que tener en cuenta que cada caso es diferente. Y lo que sí... obviamente. Sobre lo que y por eso mismo... ¿Sí? Ya, muy bien. El señor abogado quiere complementar algo respecto a eso porque también se refirió a un criterio de la sala. Sí, señor juez. El criterio que ha desarrollado la sala, bastante consistente y en varios pronunciamientos, es que la sola falta de la etapa intermedia y el juzgamiento no funciona. No son circunstancias de especial dificultad. En más de una oportunidad lo ha dicho, porque eso ya se analizó cuando se otorgó la prisión preventiva. A eso traíamos a colación un pronunciamiento. Y un segundo pronunciamiento que traíamos a colación, la del caso Gutiérrez Pebe, y además la del caso de la señora Fujimori, es que el peligro de amenaza, el peligro de obstaculización, se controla perfectamente si es que existiese, además que lo hemos negado, con la comparecencia con restricciones. Esos dos pronunciamientos hemos traído a colación, señor director. Muchas gracias. El personal de apoyo de nuestra sala ha mostrado el documento, tal vez lo podríamos ver muy rápidamente. ¿Lo podrían ampliar, por favor? Ya para pasar a las preguntas de la señora presidenta y del doctor Neira.
A ver, un poquito más lo puede ampliar, si fuera posible. Si no, No, igual lo no, vamos a evaluar. no permite la ampliación, señor. doctor. Ya, acá se han constituido al estudio jurídico del señor David Cornejo Chinguel el día 5 de febrero del año 2020. Ya, lo que han mencionado básicamente está, me parece, como lo han dicho las partes, es decir, lo que ha referido el abogado, eso evaluaremos. Muchas gracias al personal de la sala. Bien, señora presidenta, ¿alguna pregunta para las partes? Su micrófono, por favor. No, ahora, gracias. Muy bien. Doctor José Neira, ¿alguna pregunta? Sí, creo que el doctor Moreno, que ha hecho alusión a un cambio de la prisión preventiva por comparecencia por restricciones, tendría que indicar cuáles de las medidas de restricción está solicitando que se le imponga a su cliente, ¿no? Y también le preguntaríamos algo al señor Sanabria, ¿no? En el caso que ese fuera el supuesto de solución de este asunto. Adelante, señor abogado. ¿Y por qué esas restricciones que el doctor Moreno va a proponer evitarían que hayan los peligros procesales que se está tratando de evitar? Pero brevemente, ¿cuánto tiempo, doctor Guerrero? ¿Será unos minutos? ¿Cuánto cree usted? Me parece que 5 estaría bien, señor abogado. 5 minutos, máximo ese tiempo, doctor Moreno. Tenga en cuenta que seguramente vamos a continuar haciendo preguntas y vamos a tener interés en otros temas, ¿ya? Si no, ya tenemos ya 2 horas y 12, ¿ya? Gracias. Sí, doctor. Muy concreto, nosotros hemos solicitado la revocación y la imposición de la medida de comparecencia con restricciones, con específicamente principal la restricción de prohibición de comunicarse con testigos de este caso y del caso temerarios del crimen. Todos. Eso neutraliza jurídicamente el peligro de obstaculización, como se ha desarrollado. Segunda restricción, no ausentarse de la localidad de residencia ni variar el domicilio sin autorización judicial. Tercera restricción que nosotros hemos postulado a su sala es la obligación de acudir cada 15 días al control biométrico correspondiente. Esto en relación a que se levanten las restricciones que ahora existen, pero trayendo a colación también una opción que ha desarrollado el decreto legislativo 1513, que es la geolocalización. El imputado entregará a la autoridad un número de celular, ese número de celular tendrá activada la geolocalización y se le podrá hacer videollamadas en momentos, en cualquier momento, dice el decreto legislativo 1513, solicitamos también sea aplicado a este caso. Se va a poder verificar en qué lugar se encuentra el imputado. Además, hemos solicitado como restricción, hemos propuesto el pago de una caución de 10.000 soles. Hemos considerado este monto porque el ingreso que percibía el doctor Abel Concha como fiscal superior era un aproximado de 15.000 soles. Por las condiciones actuales, entenderá la sala, es un monto para él bastante alto, pero que es considerable y razonable para nosotros, se pueda imponer al caso en concreto. E incluso como una restricción, la medida de impedimento de salida del país. Esas son, señor magistrado supremo. Gracias. Fiscal Supremo, al señor fiscal supremo, varias veces usted se ha referido a que el señor Cornejo Chinguel y el señor y su defensa han prestado declaraciones en un proceso donde el primero aspira a ser colaborador eficaz y usted ha dicho que es reservado. Bueno, a pesar de que es reservado, cuando se trata de una prisión preventiva, que es una prolongación de prisión preventiva, el Decreto Supremo 7-2017, que es el reglamento de la colaboración eficaz al 1301, así como una directiva que ustedes han sacado, 1-2017, establece un procedimiento para que la defensa del imputado tome conocimiento de esto, ¿no? Tomando las partes pertinentes, una transcripción para que la defensa pueda tomar conocimiento. Pregunto, usted, la Fiscalía, cuando ha pedido en primera instancia la prolongación de prisión preventiva, ¿ha juntado esa información para que la pueda conocer el abogado defensor del señor Concha Caya?
ha cumplido con este reglamento, con su misma directiva, sí, porque si no estamos hablando en el aire, porque usted sabe, ¿no? Sí, doctor, nosotros no nos hemos referido a una colaboración eficaz. No, usted me ha dicho que está en un proceso reservado, donde el señor aspira a ser colaborador eficaz, pues, ha hecho cita usted de eso y todo. Entonces, si te ha hecho cita, la pregunto, ¿cómo contradice la defensa del señor Concha Caya si no tiene conocimiento en primera instancia de esa clase de información? Claro, con el cuidado debido al tema de la reserva, pero en la parte que usted estima puede justificar que hay peligro de perturbación de actos de investigación y de sustracción. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿están en los actuados eso? El fiscal de primera instancia lo incluyó como esos actuados, porque si fuera una prisión preventiva y la solicita, tiene que hacerlo. Y si es una prolongación, obviamente también tiene que hacerlo. Si no, ¿cómo se garantiza mínimamente la posibilidad de que haya un test de calidad de esa información? Sí. Señor, lo que hemos señalado, como vuelvo a repetir, es que en virtud del artículo 324, numeral 2, se declaró por un plazo secreta la investigación para efectuarse estas diligencias. Yo no me he referido a una colaboración eficaz, al menos en respecto a estos hechos que he mencionado. Eso es lo que ha ocurrido. Ya, pero ¿cuánto tiempo tomó esa reserva de la investigación para ese acto de investigación? ¿Ya se venció? ¿Ahora ustedes lo están utilizando? O sea, porque ustedes la declaran reservada en este proceso que tiene el señor Concha, lo utilizan, lo pueden utilizar sin que la sepa el señor defensor, pero por eso, entonces en primera instancia se ha dicho eso, o usted ahora que está en la audiencia de segunda instancia recién lo está haciendo, si lo está haciendo, lo ha presentado usted, eso quiero saber. ¿No? Porque y además usted tiene que decir, porque máximo son 20 días que puede haber una reserva, tiene que haber autorización judicial, entonces, y lo peor de todo es que se está utilizando, igual tendría que levantarse esa reserva, con mayor razón si es un proceso de colaboración eficaz, ¿cómo no va a ser en nuestro proceso si es una reserva de un proceso común o de un proceso especial contra altos funcionarios que en lo pertinente sigue con la regla del proceso común? Sí, el periodo ya concluyó, señor, y esto ha sido mencionado expresamente en el requerimiento de prolongación de prisión preventiva que ha presentado el Ministerio Público. Si me deja ubicar de repente momentos. Claro que sí, claro que sí. Pero inclusive esto también ya se tenía preparado para el último cese de prisión que solicitó el señor Concha Caya, en el cual se desistió de la apelación. La reserva, le adelanto, fue 20 días y ya concluyó. Por eso, ya me permite, doctor Sanabria, que le corramos traslado al abogado, que de repente él tiene conocimiento de este tema, o si no es así, en su momento lo hará el señor Concha Caya cuando se le conceda por parte del director de debates el uso de la palabra, porque me interesa saber. Señor Moreno, ¿podría ser? Por favor. ¿Sabe usted algo del tema? A ver. Sí, doctor. Fiscalía efectivamente estuvo en reserva por el plazo de 20 días. Ahí se habrían realizado estas diligencias de donde se recaba la declaración o el pliego de preguntas en Chiclayo. Nunca fue trasladado a la carpeta principal y esa documentación la hemos conocido o la ha conocido la defensa con el escrito de requerimiento de prolongación. Ese fue el momento. Antes no. O sea, posibilidad de defensa, antes de no. Por eso es que decíamos, si han realizado la reserva y ahí han realizado actos de investigación, mínimo imaginamos, se ha pedido, por ejemplo, el ingreso al penal. Entonces, trasládenlo también. Como no lo han trasladado, no hay Doctor Moreno, entonces, en el pedido de prolongación de prisión preventiva incluyen ese dato. La pregunta es, ¿también corre las declaraciones de estas personas? ¿También corre no, como anexo, como elementos de convicción, conforme lo dice el Código Procesal Penal a los requerimientos del Ministerio Público, fáctica y jurídicamente? Efectivamente, no hay el traslado de esa declaración, no está. Solamente no se junta, no se anexa a su pedido de prolongación de prisión, solamente lo dicen eso en el texto de su pedido, pero no se corrobora con ningún elemento de convicción. Eso ha sido así.
Así es. Doctor, doctor Sanabria, ¿ahora está en condiciones de darnos más información sobre el punto? Por favor. Sí, ahora sí, sí, señor. Gracias. Sí, sí, mire, la disposición 14 del 24 de febrero del presente año dispuso levantar el secreto de las actuaciones. También incorporar los actuados a la carpeta fiscal con la foliación que corresponda y obviamente la numeración de los requerimientos y providencias que estuvieran emitido. Asimismo, notificar a las partes procesales, es decir, esto ya se ha notificado a la defensa. Y sobre todo también la razón, así como la declaración del señor Cornejo Chinguel y el acta que se levantó en el estudio del señor Jovino en Chiclayo, sí ha sido adjuntado al requerimiento de prolongación de la prisión preventiva que ha efectuado el Ministerio Público con fecha de mayo, ¿no? O sea, sí se adjuntó. Eso es lo que tendría que decirle, señor. Ya, sí, doctor Moreno. Señor magistrado, es la disposición 14 del 24 de febrero del 2020 la que finalmente levanta el secreto, pero lo que dice es incorpórese los actuados y lo único que ha trasladado es el acta. Esa razón que hace el asistente en el establecimiento penitenciario y el acta donde van a Chiclayo y traen supuestamente el documento que había dado el abogado, no la declaración. Cuando se refiere a los actuados, nunca han adjuntado la declaración. Ya, señor fiscal, ya para terminar, doctor Guerrero, el artículo 122 del Código Procesal Penal, en el inciso quinto, dice que los requerimientos deben estar motivados y deben estar acompañados de los elementos de convicción que los justifiquen. Entonces, usted no me está diciendo que sí, en el pedido de prolongación de prisión preventiva, además de esa disposición, me dice, sí, hay copia de la disposición, no, pero yo, además de la copia de la disposición, el contenido de lo que la disposición dice está esa declaración, porque lo está utilizando usted, o sea, no, unilateralmente es la información si no tiene alguna corroboración. Digo, esa declaración, aparte usted dice, ya se levantó la reserva, sí lo hemos notificado, independientemente de lo que forme parte de lo que llaman ustedes carpeta fiscal, lo que es el expediente fiscal, cuando se hace este pedido, tiene que estar, porque acabo de leer el 124, esa clase de información al pedido de prolongación de prisión preventiva, independientemente a sus disposiciones, copia de requerimientos. El abogado nos está diciendo que no está. Sí, él está aceptando ahora que sí, que eso está en los actuados, la disposición, pero en el pedido específico, ¿está? En el pedido de prolongación de prisión preventiva. En el pedido de prolongación preventiva, señor, como lo vuelvo a indicar y también hemos mostrado, están las actuaciones. La razón de la señora Marlene Tarazona, la declaración del señor Jovino y también del señor Cornejo Chinguel. El documento en específico que me menciona, eso sí no figura, señor, no lo hemos ubicado. Disculpe, sobre eso es algo importante. Disculpe, doctor Neira. No. Usted dice también la declaración del señor Cornejo Chinguel. ¿Sobre esto ha declarado el señor Cornejo Chinguel? Sí, señor. No, justamente yo iba a mencionar eso y me cortó cuando... A ver, por favor, aclárelo. Trae la declaración. ¿Dónde dice? Bien, habíamos hecho mención a la razón, habíamos hecho mención también al acta que se levantó en el estudio del señor David Jovino Castillo, pero también y sobre todo lo que tenemos es la ampliación de la declaración prestada por el señor David Cornejo Chinguel con fecha 17 de febrero del año 2020. En esta declaración respondió una serie de interrogantes con relación a estos hechos y específicamente señaló de que el documento que se le mostraba le había sido entregado por el abogado Elías Valdivia en la última semana de noviembre del año 2019. Incluso señaló que se había presentado ante su persona en la sala de visitas de abogados del establecimiento penitenciario de Pixi, Chiclayo, pabellón de régimen cerrado. Asimismo indicó de que para que ingresen los abogados a visitar a los internos tienen que pasar por 5 controles. Obviamente esa es una información que el Ministerio Público recabará
su momento para verificar esto. Pero sobre todo, indicó que estas visitas de este abogado fueron dos. En esta oportunidad, en la primera, le señaló de que era el nuevo abogado del señor Abel Concha Caya y le mostró un pliego interrogatorio de 18 preguntas. También 2 hojas impresas que decían declaración jurada de David Cornejo Chinguel, con 2 puntos precisos. El primero estaba relacionado a los hechos ocurridos el 6 de noviembre del año 2018 en el Hotel Windmeyer, que como recordamos fue una reunión con la señora Mirta González Diep y otras personas. Y también con relación al señor Willy Cerrato Puse, se puntualizaba que Willy Cerrato en ningún momento había informado sobre los puntos de dinero a que hacía referencia la señora Mirta González Diep. Pero como no eran los hechos que él había descrito en sus declaraciones del 3, 4 y 6 de diciembre del año 2018, no las suscribió. Eso es lo que señala. Asimismo, señaló de que, como era el nuevo abogado del señor Concha Caya, debía decir que nunca se había hablado de dinero con el señor Concha Caya. Esta visita duró aproximadamente 1 hora y también le mencionó una vivencia personal por la que atravesaba el señor Helio Abel Concha Caya, indicando que eran buenos amigos, que inclusive había llevado un tampón para que ponga su huella digital en estas declaraciones y que de manera subliminal lo presionó. Esto está en la respuesta a la pregunta número 3 de esta declaración. Él le respondió, según señalan, de que lo que tenía a la mano no se ajustaba a la verdad, desnaturalizaba sus anteriores versiones y que tenía sus propios problemas, por lo que, dándose con la sorpresa de que inclusive el último párrafo consignado confirmaba que él ya no tenía ninguna referencia o ninguna información respecto a los dineros entregados por el fiscal Concha Caya, se negó a suscribirla. Y finalmente añade que fueron 3 veces que le pidió por favor que firmara esta declaración jurada. Eso es lo que aparece en esta declaración, señor. Bien. Doctor Neira, ¿algo adicional? Sí, solo terminar con lo siguiente, señor doctor Guerrero. Doctor Sanabria, sobre la comparecencia con restricciones que ha propuesto el doctor Moreno, ¿quiere decir algo puntualmente? ¿Con todas las restricciones que he indicado? Sí, nosotros, señor, con todo respeto, consideramos que debe mantenerse, bueno, prolongarse y mantenerse, obviamente, la prisión preventiva, conforme lo hemos mencionado, por, obviamente, haberse presentado esta actitud obstruccionista de abuso del derecho y, finalmente, de obstaculización posterior a la prisión preventiva dictada contra el señor Concha Caya. Bien, gracias, doctor Guerrero. Gracias, más bien, doctor Neira. Solamente ya para dar el uso de la palabra al investigado para que haga uso de su defensa material. Previamente, señor abogado de la defensa, quisiéramos que nos precise si es verdad que el señor Elías Valdivia era abogado de su patrocinado y que se habría constituido a Pixi para estos efectos. Por favor. El colega es quien ha ejercido defensa en la audiencia de primera instancia de prolongación. Y cuando se hizo referencia a esta argumentación, él negó tajantemente su visita. Nunca dijo. Es mentira. Es por eso que él mismo exigía el registro de visita. Entonces, si me pregunta a mí, señor director de debates, me remito a lo dicho por él y me remito además a la ausencia de algún elemento que acredite su ingreso. Entonces, ese es nuestro punto. Bien, evaluaremos el expediente. Estamos durante 2 horas con 28 minutos en esta audiencia. Señor investigado, señor Concha Caya, tiene usted derecho a la defensa material. Eso no es para que vuelva a referirse de lo que ya su señor abogado ampliamente ha sustentado en su favor.
Tiene usted la oportunidad de expresarse, dirigirse a los señores jueces de esta sala penal especial sobre aspectos puntuales que corresponden a su persona. Tiene aproximadamente 5 minutos para que pueda expresar lo que estime pertinente. Adelante, por favor. Sí, no se le escucha. Su micrófono, por favor, parece que está desactivado. Está apagado el micrófono. El micrófono, por favor. Ahora sí. Creo que ahora sí, ya. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Me encuentro satisfecho en realidad con todas las alegaciones de hecho y de derecho que ha hecho brillantemente mi abogado defensor. No tengo nada más que decir, solamente que se me haga justicia, señor. Gracias, eso es todo. Muy bien. Bueno, le damos la oportunidad, tal vez, si usted quisiera aclarar lo que habría sucedido con su abogado Elías Valdivia, si desea. Si no quiere referirse, no hay ningún problema, porque usted tiene derecho a guardar silencio. Eso es más bien un acto de defensa material, pero le doy la oportunidad, si desea, de expresar algo. ¿Desea expresar algo? Solamente que yo desconocí absolutamente de todas estas cosas que me están contando. Recién me entero en la prolongación de la prisión preventiva y la verdad me encuentro sorprendido por todas estas cosas. Desconozco en realidad si se han llevado a cabo o no, y según el abogado no se han producido estas cosas y yo la verdad me encuentro sorprendido. Lo que yo siempre he tratado de hacer es una labor de esclarecimiento de los hechos mediante mis escritos y quizás he cometido error al momento de presentar yo mismo autodefenderme y no haber contado con un abogado especialista en derecho penal y lamentablemente pues eso me ha costado factura y ahora la verdad que me siento agradecido con la defensa del doctor Jefferson Moreno porque creo que me ha entendido el caso y ha explicado brillantemente lo que ha venido sucediendo conmigo. Muy bien, hemos concluido. Doctor Guerrero, una sí. Pregunta, doctor Guerrero, nada más al señor Claro Concha. Que sí, adelante. Sí, gracias. Señor Concha, acá se ha hablado sobre su estado de salud. Se ha hablado de lo que usted indicó anteriormente, de que usted habría tenido coronavirus. Se ha hablado hoy día de un informe, ¿no? De junio del 2020, en el sentido que usted que no hay ninguna constancia de que usted haya indicado eso, que haya tenido alguna atención, que tampoco se ha hecho ninguna prueba. ¿Usted alguna vez ha solicitado al tópico que le hagan atenciones por ese motivo? Porque se entiende que hay todo un proceso cuando uno tiene esa enfermedad que va evolucionando y se va poniendo mal uno, que ya es público, ¿no? Garganta, nariz, fiebre, en fin, y el tema es que si se va agravando, necesita de todas maneras atención. En algún momento o varios momentos usted ha solicitado esa atención en el tópico, en algún lugar del penal, y por lo tanto esa constancia que acaba de dar el INPE no refleja toda la verdad, porque es lo que nos está diciendo el INPE, ¿no? Por favor. A ver, ¿qué es lo que tengo que decir, señor? Cuando dio la pandemia de COVID fue aproximadamente en el mes de mayo aquí, y aproximadamente 300 a 400 personas hacíamos cola diariamente para ser atendidos. Y prácticamente los médicos ni siquiera nos hacían pasar al tópico, nos atendían en las afueras del tópico y solamente nos controlaban la fiebre, porque no había ningún tipo de medicinas, ni medicinas o otras cosas para darnos. Solamente para bajar la fiebre nos ponían una ampolla y nos recetaban a veces paracetamol. Y luego los mismos internos teníamos que pedir a nuestros familiares que nos consigan la acitromicina, el Aquanox, que es la ivermectina, y el paracetamol, pero no está registrado y si ustedes pueden pedir aquí, en realidad nos habremos enfermado casi el 90 o 100% de los internos, pero todo eso no se ha registrado aparentemente porque el penal se vio en una pandemia muy, muy terrible. Hemos visto morir a personas al día, 2, 3 personas morir, porque yo vivo solamente a 3 metros del tópico. Ver cómo se morían las personas y simplemente no se podía hacer absolutamente nada contra ellos.
Ya, entonces usted, señor Concha, usted pudo comunicarse con su familia para comunicarle estos problemas de salud que tenía. ¿Se permitió en el establecimiento penitenciario donde usted esté que su familia vaya y que entregue estas medicinas? Eso es lo que nos está diciendo. Sí. Entonces, ¿habrá Sí, algún registro en el penal de que esa medicina se ha ingresado al penal? ¿Sus parientes pudieron entrar a verlo a usted o se limitaron a entregar las medicinas, conforme a la versión que usted dice? El protocolo era que la familia podía dejar en la puerta, ponía el nombre a qué persona, y sí está registrado en las puertas, en todos los internos recibíamos nuestras medicinas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces fue su familia? ¿Cuántas veces fue su familia, según esa versión que usted nos da? ¿Estaba consciente usted de que le entregaban esa medicina? ¿Cuántas veces fueron? Con la medicina solamente fueron una sola vez con todas las medicinas, pero yo también recibía medicinas de otros porque yo sufría en ese tiempo de depresión. Bueno, hasta ahora sufro de depresión. Eso sí, hay muchísimas veces donde me han llevado medicinas para mi depresión. Pero para el COVID, solamente una sola vez. Actualmente, su estado de salud respecto al COVID, ¿tiene algún indicio de que haya rebrotado, continúe o lo tenga? No, la verdad que me siento bien. Claro, tengo un miedo, tengo un pánico que me vuelva a dar porque lo que nos dio aquí durante 15 o 20 días fue... Estábamos entre la vida y la muerte y la verdad que Dios mediante me salvé. Bien, señor fiscal, ¿usted tenía alguna información respecto a lo que está indicando el señor Concha, que sus familiares habían ido ahí, le han prohibido la medicina? ¿Ustedes habrían en algún momento, primera instancia entiendo, han pedido esa información al penal para no limitarse al tema de esa constancia del INPE que dice que el señor nunca ha reportado coronavirus y todas esas cosas? No, señor, adicionalmente no. Ya, gracias. Gracias, doctor Guerrero. Bien. Muy amable. Bien. Una pregunta, señor Guerrero, doctor Guerrero. Adelante. Doctor Guerrero al señor Concha. No, la pregunta es para el señor Abel Concha. Señor Abel Concha, usted dice que ha tomado medicina, que ha tomado medicación, que ha concurrido al tópico, pero en realidad que la cola era interminable y era muy superficial. Dígame, la ivermectina, la citromicina, el paracetamol, etcétera, ¿eso le fue recetado por el establecimiento penitenciario? No, ni siquiera por el establecimiento penitenciario, ni siquiera. ¿Cómo es que...? Solamente nos ponían ampollas. Los que nos recetaban eso era, mis familiares consultaban con los médicos y fueron los médicos, o sea, de mi familia que nos mandaban esas medicinas. Bien, hubiese sido bueno en todo caso contar con la receta médica y ver qué médico le recetó ello. Pero esto es todo, nada más. Muchas gracias, doctor Iván. Gracias, señora presidenta. Y sí. Solo para terminar, señor Concha Caya, entonces usted no le entendí bien cuando le respondió al doctor Neira, en el sentido de que habría tenido usted esa patología, es el COVID concretamente. O sea, usted claro, todavía estaría en una situación de necesidad de atención de salud. ¿Así lo considera usted? La verdad que eso fue en el mes de mayo. Hoy día me siento bien, me siento recuperado, bajé como 10 kilos de peso, pero hoy día sí me siento estable. Pero claro, tengo un pánico, tengo un miedo propiamente porque lo que hemos pasado acá, no solamente yo, sino todo mi pabellón y todo el penal fue algo catastrófico de verdad. Muy bien. Señora presidenta, hemos concluido con la audiencia, emitiremos la decisión que corresponde a este caso dentro del plazo que establece la ley. Bien, conforme a lo dicho, siendo las 2:38 de la tarde, damos por concluida la presente sesión y se notificará la resolución correspondiente a las partes en el término ya señalado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.